Entonces hoy vamos a terminar con la última parte que engloba un poquito de cinemática y de dinámica, pero vamos a estudiar en particular los movimientos con trayectoria circular, ¿sí? Que tienen algunas características interesantes. Ya vimos, tanto en cinemática como en dinámica, estudiamos movimientos con trayectoria rectilínea, movimientos con trayectoria parabólica, ¿sí? Y lo que falta es esta parte, ¿sí? Donde vamos a ver estas trayectorias circulares. ¿Qué ejemplos me pueden dar de movimientos que tengan una trayectoria circular? Las ruedas de los autos. Exactamente, todo lo que tenga ruedas, ¿sí? Auto, bicicleta, son movimientos circulares. Ahí veo, Mateo, que está diciendo un satélite, exactamente. Y hay un lugar en particular que tiene muchísimas formas de movimientos circulares. Bien, turbinas, ahí dice Odil, ¿sí? Pero cuando vamos a un parque de diversiones, ahí tenemos distintas formas de movimiento circular en los distintos juegos, ¿no? Fíjense, tenemos, por ejemplo, acá vemos tanto lo que es ese que se llama, creo que barco pirata, como la vuelta al mundo. Tenemos ahí una trayectoria circular en un plano vertical. En el caso del barco es una sección, ¿no? de trayectoria circular vertical. En este caso, que son las sillas voladoras, fíjense que la trayectoria es circular, pero en un plano horizontal. Bueno, acá tenemos la montaña rusa también, es un ejemplo de una trayectoria circular en un plano vertical. Este que creo que se llama el rotor, aparece con un plano inclinado, ¿sí? Acá en esta otra figura también está la vuelta al mundo, ¿no? Y hay un juego ese que parece como un molino, también, los dos con trayectorias circulares en planos verticales. Y por último, bueno, el más clásico, la calecita, que tiene una trayectoria en un plano horizontal, ¿sí? O sea que después cuando vayamos estudiando estos distintos ejemplos, distintos casos, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la trayectoria está en un plano vertical o cuando está en un plano horizontal? Bien, acá tenemos el ejemplo del satélite que había mencionado uno de los chicos. Ahí, no sé si hay... Bien, y también en este caso, molino de viento, ¿sí? Y este ejemplo que puse es para remarcar que ahora sí, para estudiar este movimiento circular, nos vamos a parar en un punto determinado, porque nosotros estamos con la consideración de que los cuerpos se comportan como partículas, ¿sí? ¿Qué quería decir eso, que los cuerpos se comportan como partículas? ¿Se acuerdan? Que Sí, todas que las no partes tienen del otras cuerpo se partes mueven igual. móviles. Claro, que todas las partes del cuerpo se mueven de la misma manera, es decir, con la misma velocidad. Ahora, en este movimiento que estamos viendo, ¿todas las partes se mueven de la misma manera? No, en eso no. No, claramente no. Entonces ahora sí, ojo, vamos a mirar o analizar un punto del cuerpo, ¿sí? Por ahora, porque vamos a seguir con esta condición de partículas, digamos, ¿sí? Pero por supuesto tenemos que entonces focalizarnos en un punto del cuerpo. Más adelante vamos a estudiar, ¿sí? Todo el cuerpo, o sea, vamos a estudiar movimientos más complejos, ¿sí? Que tienen que ver con estos cuerpos que no se comportan como partículas, es decir, que sus distintas partes se mueven con distintas velocidades. Entonces, por ahora estamos mirando un punto que además está rotando alrededor de un eje fijo. Entonces, también, por ahora no vamos a estudiar el movimiento de la rueda de un auto, porque ahí no hay un eje fijo, ¿no? Sino que el auto, la rueda, digamos, gira y además avanza, se traslada. Hay una combinación de un movimiento de rotación con un movimiento de traslación. Ese tipo de movimientos que son más complejos, los vamos a ver en la unidad 5, la unidad de cuerpo rígido, ¿sí? Por ahora entonces vamos a estar con
vamos a estar analizando un punto del cuerpo que tiene una trayectoria circular alrededor de un eje fijo, ¿sí? Como el que estamos viendo en la figura. Bien. Entonces, cuando nosotros estudiamos la cinemática, es decir, definimos el vector velocidad, el vector aceleración, vimos que hay una relación entre estos dos vectores, ¿sí? Si pensamos en trazar una dirección que coincida, ¿sí?, con la dirección de la velocidad, por lo tanto, esa dirección es la que llamamos tangencial, porque es tangente a la trayectoria, y una dirección perpendicular, por eso se llama normal a la trayectoria, perpendicular. Entonces ahí habíamos visto que la aceleración, ¿sí?, la podemos analizar en sus componentes, es decir, la componente a lo largo de la dirección tangencial y la componente a lo largo de la dirección normal o perpendicular. ¿Y cuál era, se acuerdan cuál era el efecto, digamos, de cada componente de la aceleración en la velocidad? Siempre pensando, ¿no?, que la aceleración justamente se define como el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Pero visto de esta manera, es decir, descomponiendo a la aceleración en una componente tangencial, es decir, a lo largo de la velocidad, y una componente perpendicular a la velocidad, habíamos visto o habíamos analizado el efecto de cada componente en el vector velocidad. ¿Se acuerdan cuál era? Que la aceleración tangencial provoca el cambio el cambio de la velocidad, sería, del módulo de la velocidad. Bien, bien. Y el radial, el de la posición. De la dirección. De la dirección, perdón. Perfecto, ¿sí? Exactamente. Entonces, la componente normal de la aceleración, acuérdense que normal es porque está en una dirección perpendicular a la velocidad, por eso se llama normal. Recién el compañero dijo radial, también es otro de los nombres para esa componente. Le cambia la dirección al vector velocidad. Por lo tanto, si la trayectoria no es recta, sí o sí tiene que aparecer esta componente, porque la velocidad, recuerden, su dirección siempre es tangente a la trayectoria. Por lo tanto, si la trayectoria no es rectilínea, quiere decir que está presente esta componente de aceleración que le está cambiando la dirección al vector velocidad. Mientras que la componente tangencial, es decir, la componente que está en la dirección de la velocidad, era la encargada de cambiarle el módulo a la velocidad. Entonces ahora vamos a estudiar, ¿sí?, en detalle estas dos aceleraciones, cómo aparecen en el movimiento circular. Y para eso siempre, como siempre, vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Y vamos a empezar con el movimiento circular uniforme. ¿Qué implica movimiento circular uniforme? Circular significa, o sea, hace referencia a la trayectoria, ¿sí? ¿Y la palabra uniforme a qué hace referencia? ¿A que la velocidad es constante? La aceleración es constante. El módulo de la velocidad constante. Claro, ahí vamos a ver, porque, o sea, uno por ahí puede asociarlo con lo que vimos que era movimiento rectilíneo uniforme, en donde acá decíamos, bueno, ¿qué características tiene el movimiento rectilíneo uniforme? Trayectoria recta y velocidad constante, hacía referencia a la palabra uniforme. Pero ahora vamos a ver si esto también se cumple para el movimiento circular uniforme. Entonces fíjense, acá hay un gráfico en donde se ve un punto de un cuerpo, ¿no?, que está describiendo una trayectoria circular, y vamos a analizar una porción, una parte de ese movimiento cuando va desde A hasta B, ¿sí?, entre estas dos posiciones. Entonces fíjense, en la posición A, que es la inicial,
dibujamos el vector velocidad, ya sabemos, tangente a la trayectoria y con el sentido de movimiento. Cuando el cuerpo pasa por la posición B, dibujamos la velocidad tangente a la trayectoria y con el sentido de movimiento. Entonces ahora nos preguntamos, ¿esta velocidad inicial en la posición A es igual que la velocidad final en la posición B? ¿Son iguales estos vectores? Sí, es uniforme, sí. Sí, el movimiento es circular El uniforme. módulo sí son igual. Claro, El módulo pero sí, el vector no. solo el módulo. Claramente este vector no es igual a este. De hecho, acá en este dibujito de la derecha están trasladados los vectores a un mismo punto y se ve claramente que no son iguales y acá está el vector cambio en la velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, en un movimiento circular uniforme es un movimiento acelerado. ¿Sí? Es un movimiento acelerado porque lo que se mantiene constante en la velocidad es solo su módulo, ¿sí? Por eso, como dice acá, solo la rapidez es constante, pero el vector velocidad cambia. ¿Y por qué cambia? Y porque si la trayectoria es circular, al menos la dirección de ese vector tiene que cambiar. Entonces, si alguno de los atributos del vector, que son módulo, dirección y sentido, si alguno de esos atributos cambia, entonces quiere decir que el movimiento tiene aceleración. Y ahora vamos a estudiar, vamos a ver cómo definimos esa aceleración para, ¿sí?, el caso particular. Recuerden que estamos con movimiento circular uniforme. Entonces, fíjense, acá tenemos dos triángulos, uno que está formado por las posiciones, ¿sí? Este es el eje de rotación, ¿sí? Acá tenemos el eje de rotación. Entonces tenemos, cuando el objeto pasa por la posición A, acá tenemos su vector posición. Cuando el objeto pasa por la posición B, tenemos el otro vector posición, inicial y final. Y este vector es el vector desplazamiento, ¿no? Es lo que se desplazó el objeto entre las posiciones A y B. Esos vectores, posición inicial y posición final, tienen el mismo módulo. ¿Por qué tienen el mismo módulo? Porque la trayectoria es circular, es un círculo, ¿sí? Entonces directamente lo vamos a llamar R. Ese va a ser el módulo de estos vectores posición. Y por otro lado, con la velocidad sucede algo similar, ¿no? O sea, como estamos en un movimiento circular uniforme, esto implica rapidez constante, es decir, el módulo de la velocidad es constante. Por lo tanto, lo vamos a llamar B. Y ahora, analizando estos dos triángulos, el triángulo formado por las posiciones y el desplazamiento, y el triángulo formado por las velocidades y el cambio de velocidad, fíjense que tenemos, por un lado, que estos dos vectores son perpendiculares, ¿no? El vector posición inicial y velocidad inicial, por la condición de que la velocidad es tangente a la trayectoria. En la posición B, ¿sí?, que es la final, pasa lo mismo. Estos dos vectores son perpendiculares. Entonces, si dos triángulos tienen dos lados perpendiculares entre sí, el tercer lado también es perpendicular entre sí. O sea que delta R y delta B también son perpendiculares. Y los triángulos son semejantes. Se cumplen con esa condición, son triángulos semejantes. Por lo tanto, el cociente entre cualquier par de lados del triángulo nos da el mismo valor. Esta es la propiedad de los triángulos semejantes. Quiere decir que si yo hago el cociente de delta R sobre R, que es alguno de los lados del triángulo de las posiciones, me da el mismo valor que si yo hago el cociente entre los lados que son perpendiculares, ¿no? O sea, el delta B, que es perpendicular al delta R, y el B, que es perpendicular al R. Este cociente me da lo mismo. Entonces vamos a utilizar esta relación para encontrar el valor, ¿sí?, del módulo de la aceleración para el movimiento circular uniforme. ¿Sí? Bien, entonces nosotros ya
sabemos que esa aceleración es igual al límite del cambio de velocidad respecto del tiempo. Esto acá volvemos a la cinemática, ¿no? El límite para delta t tendiendo a 0, esta velocidad. Y utilizando esta relación, fíjense, vamos a reemplazar el delta v como, lo paso para acá, va a ser, a ver si lo voy a poner en este costadito, el delta v lo voy a escribir como v por delta r sobre el r, ¿no? O sea, esto de acá. Entonces, fíjense, eso lo voy a reemplazar acá en la aceleración. Entonces me queda, en lugar de delta v, voy a poner v por delta r sobre el r, ¿no? Acá hice el reemplazo de delta v. Bien, fíjense que entonces ahora tengo que este v y este r, que es la rapidez y el módulo del radio de la trayectoria circular, no dependen del tiempo, entonces salen fuera de la expresión del límite. Y este límite ahora me queda de delta r sobre t. ¿Y eso qué es? La rapidez, ¿sí? O sea, esto de acá me da v. Esto lo paso medio rápido porque es todo lo que vimos en cinemática, en la parte de cinemática. Por lo tanto, fíjense que el módulo de la aceleración en este movimiento circular uniforme me va a quedar en función de la rapidez al cuadrado y del radio de la trayectoria circular. V cuadrado sobre R. Esta aceleración se la llama radial, normal o centrípeta. Cualquiera de los tres nombres, dependiendo del libro del cual miren la teoría, tiene que ver con la dirección y el sentido que tiene esta aceleración. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa dirección y sentido? ¿Qué les parece? ¿Va cambiando? Claro, es en la dirección del radio, ¿no? Perpendicular a la velocidad, y la palabra centrípeta hace referencia a que siempre apunta hacia el eje de rotación, ¿sí? Entonces acá volvemos a este gráfico, ¿sí? Recuerden que cuando empezamos vimos que la aceleración en general podía tener las dos componentes, una componente en la dirección tangencial, es decir, la dirección de la velocidad, que era la encargada de cambiarle el módulo a la velocidad. Pero ahora, como estamos en un movimiento circular uniforme, el módulo de la velocidad no cambia. Por lo tanto, la aceleración del movimiento tiene componente solamente radial. Radial o normal o centrípeta. Cualquiera de las tres formas de llamar esta aceleración hace referencia a la misma, ¿no? Como decía recién, dependiendo del libro, la pueden encontrar como aceleración radial, o también así como una aceleración con un subíndice C de centrípeta, ¿sí? Está haciendo referencia a la misma aceleración. ¿Qué características tiene? Bueno, justamente su dirección es radial, o sea, coincide con el radio que une el cuerpo con el eje de rotación, y su sentido siempre apunta hacia el eje de rotación, ¿sí? Hacia el lado interno de la trayectoria circular. Y como dijimos recién, entonces, es la encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad. Por lo tanto, como decíamos recién, si la trayectoria que tiene un objeto es curva, sí o sí tiene que aparecer esta aceleración radial normal o centrípeta, porque es la encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad. ¿Sí? Bien, acá lo que tenemos es una figura en donde se sacan, digamos, como fotos a distintas posiciones. El cuerpo está girando, ¿sí?, en una trayectoria circular alrededor de este eje. Y fíjense que en cualquier posición, si uno grafica la velocidad y la aceleración, son vectores perpendiculares. La velocidad tiene módulo constante, ¿sí? Y
la aceleración, el vector, o sea, la pregunta que me surge es, si la aceleración radial es constante, ¿es un vector constante? Sí. No. No, No. Fíjense que si uno ve las distintas figuras, en las distintas fotos, digamos, que uno va tomando a medida que el cuerpo está girando, este vector de acá, en la posición 1, no es igual al de la posición 2, o el de la posición 3, o el de la posición 4. ¿Ven cómo va cambiando? Entonces, este vector, como dice acá, tiene magnitud, que sería módulo. Recuerden que hay un problema ahí de traducción de los libros. Cuando habla de magnitud, habla del módulo constante, pero la dirección cambia. ¿Sí? Entonces, acá, ojo, porque parece que es el movimiento más simple, movimiento circular uniforme, y fíjense que sin embargo la aceleración radial no es constante, porque está cambiando su dirección. Por lo tanto, en este tipo de movimientos no se podrían utilizar las ecuaciones horarias, ¿no? Las ecuaciones que derivamos en función del tiempo, porque fueron ecuaciones, esas que vimos en cinemática, que se cumplen para movimientos con aceleración constante. Y acá, por supuesto, la respuesta de si la aceleración es constante es no. ¿Sí? Porque esa aceleración, que es un vector, tiene únicamente el módulo constante, pero su dirección va cambiando. ¿Sí? Pero siempre cumple con la condición de ser perpendicular a la velocidad, porque es un movimiento con rapidez constante. Entonces siempre son perpendiculares. Bien. Acá hay un experimento, ¿sí?, que está filmado, fíjense, es un tren que va por una vía circular con rapidez constante. Obviamente un tren a pila, ¿no?, que hace que se mantenga constante la rapidez en el movimiento. Entonces lo que se hace es filmar el experimento y luego simularlo. Fíjense que acá, en esta imagen de la derecha, se mira, de todo el tren se mira este punto amarillo. Eso es lo que se sigue en el movimiento. Y se simula el movimiento a partir de ese punto amarillo, teniendo en cuenta una escala, ¿sí? Y fíjense que acá, en esta simulación, tenemos ese puntito amarillo describiendo una trayectoria circular, y acá están graficados los vectores. Velocidad, vector negro, siempre tangente a la trayectoria y con módulo constante, y el vector aceleración, ¿sí?, que está en azul, es la aceleración radial o centrípeta, ¿sí?, que fíjense que tiene la dirección del radio, o sea, de la línea que une ese punto que estamos siguiendo con el eje de rotación, y siempre apuntando hacia el eje de rotación. ¿Sí? Y acá, fíjense que con la traducción, o sea, con la escala, cuando uno filma y establece una escala, se puede determinar la velocidad en módulo, 14,64 centímetros por segundo, y acá está el ángulo que va barriendo a lo largo del tiempo. ¿Y esto de acá qué es? Que dice periodo 9,6 segundos. ¿Qué les parece que es? Lo que tarda en dar una vuelta. Exactamente. Lo que tarda en dar una vuelta. Entonces acá, eso nos da pie para mencionar, ¿no?, estos dos parámetros, que son la frecuencia y el período, ¿sí? Por un lado, que se utilizan mucho en estos movimientos circulares. La frecuencia es el número de vueltas, también se llaman revoluciones, por unidad de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, las RPM, ¿no? RPM, que son revoluciones por minuto. O sea, cantidad de vueltas por unidad de tiempo. Y el período es justo la inversa, ¿no? O sea, es el tiempo, ¿sí?, que requiere un objeto para completar una vuelta o una revolución. Por lo tanto, ambos parámetros son inversos, ¿no? La frecuencia es la inversa del período, ¿sí? El período
por ser un tiempo, se mide en unidades de tiempo, por supuesto segundos, y la frecuencia, al ser la inversa del tiempo, es 1 sobre segundos, que también se lo conoce como hertz, o como decíamos recién, una unidad muy usada para la frecuencia son los RPM o RPS, ¿no? Revoluciones por segundo, revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces fíjense que si tenemos un objeto como ese tren, digamos, que gira con rapidez constante en una trayectoria circular de radio R, ¿sí? Cuando completa una revolución, lo que va a recorrer es justamente el perímetro de esa circunferencia, ¿sí? Fíjense, como la rapidez es constante, podemos definirla como el arco que recorre por unidad de tiempo, en el tiempo que tarda en recorrer ese arco, ¿no? O sea que este arco que recorre, imagínense el trencito, el puntito amarillo del tren, que va recorriendo, ¿sí? Está la periferia, digamos, de esta trayectoria circular. Entonces, si el arco que recorre es justo una vuelta, eso es el perímetro, 2πr. Y el tiempo es justamente el período, ¿sí? Es un tiempo particular, es decir, es el tiempo que tarda en completar una vuelta o una revolución. Entonces acá podemos escribir la rapidez en términos, ¿sí?, del período y también en términos de la frecuencia, ¿no? Como la frecuencia es la inversa del período, podemos, conociendo cualquiera de los dos parámetros, establecer la rapidez del objeto, ¿sí? Podemos medir el tiempo que tarda en recorrer esa trayectoria circular, medir el radio de la trayectoria y de esa manera poder calcular la rapidez con la que se mueve, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir hasta acá, vamos a hacer un ejemplito, usando esto que vimos hasta acá, que por ahora es cinemática, o sea, estamos hablando de velocidad, de aceleración, todavía no aparecieron las interacciones, es decir, las fuerzas, ahora en un ratito. O sea, estamos viendo las magnitudes cinemáticas y además, por ahora, con movimiento circular uniforme, o sea, con la condición de que la rapidez es constante. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo que está sacado del libro. Dice, la órbita casi circular de la Luna alrededor de la Tierra tiene un radio aproximado de 384.000 kilómetros y un periodo de 27,3 días. Determinar la aceleración de la Luna, ¿no?, en su movimiento alrededor de la Tierra. O sea que acá hacemos un esquemita, como siempre. Tenemos entonces la Luna describiendo una trayectoria que la vamos a considerar circular alrededor de la Tierra, y los datos del problema son el radio de esa trayectoria, que acá lo primero que hacemos es pasarlo a metros, ¿no? Multiplicamos por la equivalencia, entonces nos queda 3,84 por 10 a la 8 metros, y también nos da como dato el período, 27,3 días, y acá multiplicamos por las dos equivalencias, ¿no? Un día 24 horas, o sea que acá ya se cancela esta unidad, y luego 1 hora 3.600 segundos, cancelamos esta otra unidad, y nos queda el periodo en segundos. Lo primero que podemos, con lo primero que relacionamos, el período y el radio, es con la rapidez, ¿no? Como vimos recién, la rapidez va a ser 2πr, que es el perímetro de esta trayectoria circular, dividido el tiempo en que tarda en recorrerla, en completar una vuelta, ¿sí? Pero como lo que me pide es la aceleración, yo sé que la aceleración, que es por supuesto la aceleración radial, es la rapidez al cuadrado dividido el radio de esa trayectoria. Entonces, en lugar de hacer cálculos intermedios, lo que hago es reemplazar la expresión de la rapidez, ¿sí? 2πr sobre t todo al cuadrado, y el r que me queda acá abajo, ¿no? Bueno, distribuyendo el cuadrado, fíjense que me queda 4pi cuadrado por r, porque este r cuadrado se cancela el cuadrado con el denominador, y me queda el período al cuadrado. Ahora sí tengo la aceleración radial, que es lo que me pide el problema en función de los datos. Reemplazando, me queda que la aceleración radial o centrípeta, ¿sí?, de la Luna en su movimiento de rotación alrededor de la Tierra es
2,72 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos cuadrados. Fíjense en las unidades, ¿no? Tengo radio en el numerador, o sea, esto es unidad de longitud, metro, y en el denominador tengo el período, que es un tiempo al cuadrado. Por lo tanto, las unidades me quedan unidades de aceleración. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa cuando el movimiento es no uniforme? ¿Qué significa que sea no uniforme? ¿Qué les parece? Que la aceleración va cambiando, por ende la velocidad también. Claro, va a cambiar ahora el módulo de la velocidad. O sea que además de cambiar la dirección, por ser una trayectoria circular, también va a cambiar el módulo. Entonces fíjense, acá tenemos un ejemplito del péndulo simple. ¿Qué es un péndulo, primero que nada? Un péndulo es directamente un dispositivo que está formado por una pesita con una soga, ¿sí? Vinculada a una soga. Entonces, eso sería el péndulo. ¿Y por qué? ¿Cuándo se llama simple? Lo que yo hago es desviarlo, correrlo de su posición de equilibrio, que es la vertical, y lo suelto. ¿Sí? Entonces aparece un movimiento de oscilación respecto de la vertical. ¿Sí? O sea que el péndulo oscila entre esos ángulos máximos que lo desviamos, ¿no? Respecto de la posición de equilibrio. La rapidez de la pesa, ¿es constante? Va cambiando. Claro, va Va a cambiando. tender Fíjense a que frenarse. cuando llega a los extremos, ¿no? Del ángulo máximo, este tita máximo, la velocidad es 0. ¿Sí? Llega al extremo 0, después aumenta, ¿y cuándo será máxima esa velocidad? ¿Qué les parece? En el punto de abajo, ¿no? O sea, Claro, cuando pasa pues, por la vertical, exactamente, en el punto más bajo. Entonces fíjense que acá hay otra simulación en donde se ve el vector velocidad y el vector aceleración. Fíjense que va disminuyendo hasta que se hace 0 la velocidad, ¿sí? En los extremos de la oscilación, y la aceleración va cambiando o sea, todo, ¿no? Su dirección, su sentido, su módulo, todo. O sea que la aceleración ahora va a tener esas dos componentes. La componente encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad y la componente encargada de cambiarle el módulo, ¿no? Acá tenemos entonces la componente radial de la aceleración y acá tenemos la componente tangencial de la aceleración. ¿Sí? Entonces fíjense, en este caso, la componente tangencial está en el mismo sentido que la velocidad, por lo tanto, la rapidez aumenta. Mientras que, en este otro caso, ¿sí? Fíjense, la componente radial siempre apuntando hacia el eje de rotación, ¿sí? Esta sería la componente radial, y la componente tangencial, ¿no? Si acá trazamos la dirección tangencial, que sería esta, la componente tangencial, fíjense que ahora tiene sentido contrario a la velocidad. Quiere decir que la rapidez disminuye. Entonces ahora estaríamos en el caso más complejo del movimiento circular, en donde la velocidad cambia todo, cambia no solamente su dirección, sino además su módulo. ¿Sí? Entonces van a aparecer las dos componentes de la aceleración. Una componente tangencial, que es la encargada de cambiarle el módulo al vector velocidad, y una componente radial, que es la encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad. Bien, ¿qué características tiene cada componente? La componente tangencial, el módulo, va a ser la derivada del módulo de la velocidad, porque es la encargada de cambiarle el módulo, ¿sí? Respecto del tiempo. Ahora, por supuesto, vamos a ver cómo la calculamos. La dirección tangente a la trayectoria, ¿sí? Como su nombre lo indica, es la componente tangencial, por lo tanto la dirección es tangente a la trayectoria.
Y el sentido, fíjense, es el mismo que el de la velocidad si la rapidez aumenta. Fíjense que acá tiene flechita y acá no, ¿no? Un detalle, acá estoy hablando de la rapidez. Entonces, va a tener el mismo sentido que el vector velocidad si la rapidez aumenta, y sentido opuesto al vector velocidad si la rapidez disminuye. Ni más ni menos, estoy diciendo lo que vimos recién en la figura, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene la componente tangencial de la aceleración? El mismo que la velocidad si la rapidez está aumentando, y sentido contrario o opuesto a la velocidad si la rapidez disminuye. ¿Sí? Mientras que la componente radial, ¿sí? Ya vimos que su módulo es la rapidez al cuadrado dividido el radio de la trayectoria circular, la dirección es radial y su sentido hacia el eje de rotación. Esto fue la primera aceleración que definimos, por eso ahí la paso medio rápido. Bien, entonces, hasta ahí ya caracterizamos qué pasa con la aceleración, ¿sí? Y con la velocidad, es decir, las magnitudes cinemáticas para este movimiento de rotación, ¿no? Un movimiento de un cuerpo que describe una trayectoria circular. Ahora vamos a analizar, le vamos a insertar a esto la dinámica. O sea, ya sabemos cómo se mueve. El cómo implica qué le va a pasar a la velocidad, qué le va a pasar a la aceleración. Ahora vamos al por qué, ¿no? Las causas de este movimiento. ¿Y quién aparece acá? La segunda ley de Newton. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esta segunda ley? Como nosotros ya caracterizamos las componentes de la aceleración, ¿sí? Lo que vamos a hacer es elegir un sistema de referencia que en lugar de ser XY, como era hasta ahora, dependiendo de, ¿no?, si era XY horizontal vertical o en un plano inclinado, ahora ese sistema de referencia va a ser radial tangencial. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ya conocemos cómo se comportan esas componentes de la aceleración. Componente radial y componente tangencial. Entonces, la única diferencia, o sea, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, todo igual que antes, nada más que ahora vamos a elegir este sistema de referencia radial tangencial. Y una cosa que se agrega, digamos, a este análisis, es que la fuerza neta en la dirección radial se llama fuerza centrípeta. Y eso es algo interesante, ¿no? Porque vamos a ir como hilvanando todo. Dijimos que para que la trayectoria sea curva, sí o sí tiene que aparecer la componente radial de la aceleración, porque es la encargada de cambiarle la dirección al vector velocidad. ¿Sí? Y ahora, para que aparezca esta aceleración, tiene que haber, sí o sí, una fuerza neta, fíjense que estamos hablando de sumatoria de fuerza, fuerza resultante, en esa misma dirección y sentido. ¿Sí? Que posibilite la aparición de esta aceleración radial. Entonces, esta fuerza centrípeta es la que me va a determinar, ¿sí?, que el movimiento pueda ser circular. Si no aparece la fuerza centrípeta, el movimiento no puede ser circular. ¿Sí? ¿Por qué se llama fuerza centrípeta? Bueno, ya lo habíamos visto, lo mismo que la aceleración, por las características de esta fuerza. Dirección radial y sentido hacia el eje de rotación, centrípeta, hacia adentro. ¿Sí? Recuerden que la aceleración tangencial puede estar o no, o sea, la fuerza neta tangencial puede ser cero. En el caso en que es cero, como vimos anteriormente, estaríamos en el caso de un movimiento circular uniforme. O sea, un movimiento en el cual la rapidez es constante, entonces esto sería cero. Pero esta de acá
no puede faltar, ¿sí? No puede ser 0 si el movimiento tiene una trayectoria circular. Por eso caracterizamos esa fuerza centrípeta, ¿sí? Ahora bien, esta parte es complicada, a ver, pero igual vamos a ver varios ejemplos. Si el movimiento se desarrolla en un plano horizontal, como por ejemplo en los ejemplos que vimos en los parques de diversiones, en la calecita, ¿sí? La famosa calecita. Si yo miro un punto, ¿sí? Sobre la calecita, describe un movimiento circular en un plano horizontal. Por lo tanto, acá va a aparecer una tercera dirección, que es la dirección vertical, ¿sí? O sea que voy a tener, a ver si me sale, este sería en perspectiva el plano de rotación, ¿no? O sea que voy a tener las 3 direcciones, ¿sí? Radial y tangencial acá, así, ¿no? Radial, tangencial. Ahí. Todos perpendiculares entre sí. ¿Sí? Esta sería la dirección vertical, esta de acá, ¿sí? Sería la dirección radial, y esta de acá sería la dirección tangencial. Se van a aparecer. La dirección radial tangencial siempre está sobre el plano de giro. Entonces, si el plano de giro es horizontal, va a aparecer esta tercera dirección, que es la vertical. ¿Sí? Aparecen las 3. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos donde aplicamos esto. Por supuesto, como siempre, la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, ¿sí? Va a ser la fuerza centrípeta, ¿sí? Y esta es interesante identificarla. Esperen que tengo el cartelito arriba. Identificarla porque es la fuerza, como dijimos recién, que me permite que el movimiento sea circular. Centrípeta. ¿Sí? La fuerza neta en esa dirección, en la dirección radial, es la fuerza centrípeta. Ahora vamos a ver que esa fuerza neta puede ser una fuerza, puede ser varias fuerzas, puede ser componente de una fuerza, ¿sí? Yo tengo que mirar la fuerza resultante en esa dirección. Entonces, vamos de nuevo a empezar a mirar la dinámica desde lo más simple hasta lo más complejo. Cuando estamos en un movimiento circular uniforme, ¿esto qué implica? Que la rapidez es constante. Entonces, esto va a implicar una componente radial de aceleración distinto de 0 y la componente tangencial de la aceleración igual a 0. ¿Sí? Porque si la rapidez es constante, acuérdense que no cambia su módulo, por lo tanto, la componente tangencial de la aceleración es 0. Y directamente lo vamos a ver con ejemplos. Fíjense que ahora aparece de nuevo el péndulo, que es una pesita atada con un hilo, ¿sí? Pero en lugar de simple dice cónico. ¿Cómo sería eso? Fíjense, lo desplazo de la vertical, pero en lugar de soltarlo, como hacíamos para que el movimiento sea un péndulo simple, lo que hago es imprimirle una velocidad tangencial. Entonces eso empieza a girar describiendo una trayectoria circular en un plano horizontal, ¿no? ¿Se ve? Esto está en perspectiva. Se entiende que este plano, esta trayectoria es en un plano horizontal. ¿Sí? ¿Eso lo ven? ¿Qué serían acá los vectores, el vector azul y el vector verde? ¿Qué estarían representando? A ver si se dan cuenta. El azul, la fuerza del peso, la fuerza peso, y el otro no sería como la fuerza normal. La tensión. Claro, la Claro. tensión, bien ahí Fausto y también alguien que acotó, exactamente, son las fuerzas, porque ahora estamos en la dinámica, ¿no? Entonces estamos analizando las interacciones. Fíjense que ese péndulo interactúa con la Tierra, entonces aparece la fuerza peso, que sería el vector azul, y con la soga, ¿sí? La soga, acuérdense que siempre tira del cuerpo a lo largo de ella, por eso en general se la llama tensión, ¿sí? Entonces sí,
dibujamos ahora ese diagrama de cuerpo libre. Fíjense que tenemos el peso y la tensión a lo largo de la soga. ¿Cómo sería acá? A ver si se dan cuenta, ¿cómo sería el vector aceleración para este péndulo? ¿Cómo dibujo? ¿Se acuerdan que dibujábamos la fuerza y en un costadito yo quiero dibujar el vector aceleración? ¿Cómo sería ese vector? Estaría apuntando hacia el eje vertical. Exactamente, apuntando hacia el eje y perpendicular al eje, porque ya dijimos que es la aceleración radial, ¿no? Radial o centrípeta, o sea que es perpendicular, acá está bien marcadito el eje de rotación, ¿sí? Perpendicular al eje de rotación y apuntando hacia el eje. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la segunda ley de Newton? Bueno, como vimos recién, lo que vamos a hacer es elegir la dirección radial, ¿sí? Que es la que coincide con el radio de esa trayectoria circular, vertical, y acá, bueno, obviamente la tangencial que estaría dentro de este plano no está porque es cero, ¿no? O sea, acá, no sé, sumatoria de fuerzas sobre el eje tangencial o la dirección tangencial no hay nada. Porque, como vimos recién, la aceleración componente tangencial es cero, porque estamos en un movimiento circular uniforme. Entonces, sobre la La dirección... velocidad no figuraría en la fuerza tangencial, tipo, la velocidad en este caso. La velocidad no figuraría en la fuerza tangencial. Claro, ojo porque la segunda ley establece una relación entre fuerzas y aceleración. No aparece la velocidad en la segunda ley de Newton. Acá estamos en dinámica. ¿Sí? Ah, claro. Entonces acá tendríamos, ¿cómo sería el sistema de referencia puesto sobre este gráfico? Este sería la dirección radial, ¿sí? Tomado como positivo en el sentido que apunta a la aceleración, y esta sería la dirección vertical, ¿sí? Positivo en el sentido hacia arriba. Entonces, y tengo dos fuerzas, ¿no? Tensión y peso. El ángulo, que es el ángulo que se desvía el péndulo respecto de la vertical, es este. Acá por alternos internos, es el ángulo entre la soga y la vertical. Entonces fíjense que la proyección sobre el eje radial me queda T por el seno del ángulo, ¿sí? Nada más, es la única fuerza, igual a masa por aceleración radial, y en la dirección vertical tengo la otra componente de la tensión, T por el coseno, menos el peso, igual a 0. Por supuesto, la única aceleración del movimiento es la radial, ¿no? Si acá le pongo el mismo sistema de referencia, más radial, más I, se ve claramente que la aceleración está toda sobre el eje radial. ¿Y cuál sería acá la fuerza centrípeta? La fuerza que me permite este movimiento circular. La tensión por el seno del ángulo. Exactamente. Esta fuerza de acá es la fuerza centrípeta. Fíjense que en este primer ejemplo, la fuerza centrípeta es una componente de la tensión, ¿sí? Si se corta la soga, desaparece el movimiento circular, por supuesto, ¿sí? Bien. Hagamos un cálculo con este primer ejemplo. Dice, el péndulo de 1 kilogramo gira formando un ángulo de 30 grados con la vertical, unido a una soga de 0,8 metros. ¿Cuál es la rapidez? ¿No? Y si la soga soporta una tensión máxima de 12 newtons, ¿se corta o no se corta? Veamos. Bueno, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces fíjense que acá nos queda, en la dirección radial nos había quedado T por el seno de 30 igual a masa por aceleración radial, ya lo reemplazo acá, ¿no? Esta es la aceleración radial, que es B cuadrado sobre R. Y en la otra dirección tengo T por el coseno de 30 igual a mg. La primera duda que me surge es, ¿cuánto vale R? ¿O qué es R? Miremos acá este dibujito. ¿Qué sería R? Uno de los catetos del triángulo que se forma entre Exactamente, el eje es vertical tal y la cual. cuerda.
Tal cual. Es la distancia desde el centro del cuerpo hasta el eje de rotación. Acá está el R. Entonces, bueno, ahí como el dato que me da el problema es del largo de la soga y del ángulo, tengo que hacer un cálculo auxiliar que está acá, bueno, de trigonometría, ¿no? O sea que el seno del ángulo es R sobre L, por lo tanto R, ¿sí? Que es el radio de la trayectoria de este péndulo, es L por el seno de 30. Bueno, eso como cálculo auxiliar. Fíjense ahora una técnica que a mí me encanta, van a ver que en todos los problemas la uso. Una técnica de despeje abreviada. Divido término a término la expresión 1 con la expresión 2. ¿Qué va a pasar? Se te van a simplificar las tensiones. Claro, o sea, Tenés tangente de 30 y las masas. tal cual. O sea, es un cálculo abreviado. En lugar de despejar la tensión de la ecuación 1 y reemplazarla en la 2, que tengo que hacer más pasos, directamente divido término a término. Entonces, tal como me dijeron ahí, se cancelan las tensiones y se cancelan las masas. ¿Sí? Y ahí, bueno, en lugar de poner tangente, lo que yo puse fue seno cuadrado, ¿no? Agrupé ahí, porque me pide la rapidez del péndulo, ¿no? De esa pesa. Entonces acá me queda L por el seno por G, que pasan todos multiplicando al otro lado, o sea que me queda G por L por el seno cuadrado sobre coseno. Y me da 1,5 la rapidez. Y después me pregunta si la soga se va a cortar o no, porque soporta una tensión máxima de 12 newtons. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cuál sería el...? Los componentes de la tensión. Claro, o sea, de cualquiera de las dos expresiones, de la 1 o de la 2, tengo la tensión para despejar. Siempre me conviene, en el caso que se pueda, tratar de despejarla de alguna ecuación donde no haya nada calculado. Por lo tanto, me conviene sacarlo de la 2, que acá es todo dato del problema. Entonces me queda mg sobre el coseno de 30, me da 11,31 newtons, y entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Se corta o no se corta la soga? ¿No? No, no se corta. No se Si corta. se cortara, profe, hubiese dado negativo, por ejemplo. No, no, O no. cómo es el análisis ahí. Te hubiese dado un valor mayor que 12 newtons. O sea, vos lo tenés que comparar con esto. O sea, Está bien. acá te da el dato de la tensión máxima. Entonces, si acá te da un valor mayor, en realidad vos tenés que decir que se va a cortar. ¿Sí? Bien. Pasemos a un segundo ejemplo. Un automóvil que se mueve en una curva plana, o sea, como si fuera una rotonda, ¿sí? Una rotonda, es decir, una trayectoria circular, pero en una curva plana. ¿Cuál sería, seguimos con el ejemplo, ¿no?, de movimientos en trayectorias en un plano horizontal con rapidez constante? Acuérdense que estamos con movimiento circular uniforme todavía, ¿no? Rapidez constante. ¿Cuál sería en este caso la fuerza centrípeta? La fuerza que permite que este automóvil gire en esta rotonda. ¿Puede ser la fricción con el piso? Bien, la fricción con el piso. Porque yo tengo que pensar, bueno, para que aparezca una fuerza tiene que haber una interacción. La única de acción a distancia es el peso, pero el peso del auto es vertical y hacia abajo, así. O sea que no está dentro de la fuerza, o sea, acá tengo el peso, ¿no? No está dentro de las fuerzas centrípetas, no tiene la dirección del radio, ¿no? Del vector que une el auto con el centro de la trayectoria. ¿Cuál es la otra interacción? Con la ruta. ¿Sí? ¿Cómo son las fuerzas que aparecen por esa interacción con la ruta? ¿Cómo son las componentes? El auto tiende como a salir de la ruta hacia la izquierda, entonces tiene la fuerza de fricción hacia adentro. Bien, perfecto. O sea que tenemos
la normal, ¿sí?, de la ruta sobre el auto, y la fricción, que tal cual, es la que va en este sentido. Porque el auto tiende a irse lateralmente hacia afuera de la curva. Quien lo mantiene en la trayectoria circular es la fricción. ¿Y qué tipo de fricción es? ¿Estática o dinámica? Dinámica. ¿Todos de acuerdo? El silencio me dice que es estática. Tengo que Estática, cambiar la táctica. Así que... Si fuese dinámica no se movería con respecto a... Parece que es estática. Dinámica Bien. sería, por ejemplo, en invierno, por ahí, si hay hielo en el pavimento y el auto, en vez de frenar, o sea, al intentar frenar, tipo sigue largo porque el movimiento es dinámico, ¿no? Tipo cuando frena, pero Claro, no cuando hay frena, un sino que movimiento relativo. Exactamente. Por eso, en este caso, ojo, porque yo no estoy, la fuerza esta de fricción no es una fuerza tangente, o sea, en la dirección de la velocidad, o sea, en la dirección en la que se mueve el auto, sino que es una fuerza lateral. Entonces, lo que yo veo es que lateralmente no hay movimiento relativo entre las ruedas y la ruta. Eso es lo que yo quiero que pase, ¿no? Que no haya movimiento relativo para que el auto se pueda mantener en esa trayectoria circular. Entonces, la fricción es de tipo estática, ¿sí? Claro, Es porque la ruta sobre el auto. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Es una fricción lateral, no en la dirección del movimiento, sino justamente es perpendicular a la dirección del movimiento. ¿Sí? Profe, a mí me confundió un poco eso de si es estática o dinámica. O sea, si fuera dinámica, ¿cómo tiene que ser? Y tendría que haber movimiento relativo entre, o sea, el auto se tendría que desplazar hacia afuera de la curva. Que bueno, que de hecho es lo que pasa cuando cae una helada, ¿no? Y hay hielo sobre la ruta, y entonces cuesta, ahora de hecho vamos a hacer un ejemplo, cuesta mantener el auto en la trayectoria circular si uno va con una velocidad alta, ¿no? Entonces ahí sí, el auto derrapa, ¿qué quiere decir? Se sale de la curva. Y ahí lateralmente va a aparecer como una fricción dinámica, porque va a haber movimiento lateral entre los neumáticos y la ruta. ¿Sí? ¿Sería cuando el auto hace trompo, por ejemplo? Claro, tal cual. Ahí hay movimiento relativo entre los neumáticos y la ruta. Tengan en cuenta que es una fricción lateral, acá la tenemos, ¿no? O sea, en el perpendicular al movimiento, ¿sí? Perpendicular a la velocidad, no en el sentido en que giran las ruedas, sino perpendicular. ¿Y cómo es la aceleración radial acá? ¿Cómo dibujo esa aceleración? Mientras le pongo la flechita. Como la flecha esa que dice radio, bueno, igual con el sentido opuesto. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Acuérdense que acá está el eje de rotación, entonces la aceleración radial tiene que ser perpendicular al eje de rotación y apuntando hacia el eje. ¿Sí? Entonces acá está la aceleración radial. Bueno, nuevamente aplicando la segunda ley de Newton y ya estableciendo, acuérdense que acá, bueno, esto lo saqué del libro, pero esto tendría que ser radial, perdón, ¿sí? Ya tengo la dirección esta radial, que es la que coincide, ¿no? Radial con la aceleración, y una dirección vertical, que es la que llamamos I. En la dirección tangencial no hay nada, porque como la rapidez es constante, la aceleración tangencial es 0, ¿sí? Entonces me queda sumatoria de fuerzas en la dirección radial, tengo la fricción estática de la ruta sobre el auto igual a masa por aceleración radial. Y en la otra dirección me queda normal de la ruta sobre el auto menos el peso igual a 0. ¿Cuál es acá la fuerza centrípeta? La de fricción. La fricción, exactamente. La fricción es la fuerza centrípeta. Por eso decíamos,
si hay una capa de hielo, o lo que sea, que reduce esta fricción, y no podemos mantener la trayectoria circular. O sea, necesitamos sí o sí de esa fuerza centrípeta. ¿Sí? Y vamos a hacer entonces ahora un análisis para caracterizar un poquito más esta fricción. Fíjense, dice, un automóvil de 1000 kilos toma una curva plana de 50 metros de radio a una rapidez de 54 kilómetros por hora. ¿El auto seguirá por la curva o se derrapará? O sea, derraparse sería salirse, ¿no? Lateralmente de la curva. Y nos da dos condiciones para el coeficiente. El pavimento está seco y el coeficiente de fricción es 0,6. El pavimento está cubierto de hielo y el coeficiente se reduce a 0,25, ¿no? El coeficiente de fricción estática. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos que ver si el auto va a poder completar esa vuelta a la rotonda o no. Ya teníamos el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Acá vuelvo a escribir las ecuaciones, fíjense, ya reemplazo la aceleración radial, la reemplazo como v cuadrado sobre r, y el peso lo pasé sumando al otro término, ¿sí? Acá tengo las ecuaciones 3 y 4. ¿Cuál sería el cálculo auxiliar acá? Bueno, pasar la velocidad, ¿no? 54 kilómetros por hora, multiplico por las equivalencias, kilómetro se va con kilómetro, y hora con hora, me queda 15 metros por segundo. Bueno, ahora fíjense, de la ecuación 3, yo saco la fricción estática, ¿sí? Ya está despejada, que me queda igual a la masa por v cuadrado sobre r. Y me da 4.500 newtons. ¿Cómo interpreto esta fricción? Esta es la fricción necesaria para que el auto no derrape, es decir, para que el auto se mantenga en la trayectoria circular. Yo necesito esta fricción. ¿Y ahora qué hago para saber si en condiciones de pavimento seco y en condiciones de pavimento con hielo lo voy a poder lograr o no? Fíjense, primero que nada, cómo depende de la rapidez, ¿no? Cuanto más es la rapidez, más fricción necesito para mantenerme, o sea, es lógico esto, ¿no? Más fricción necesito para mantenerme en esa trayectoria circular. Por eso en las rotondas, los carteles, ¿no? Disminuir la velocidad y todo. Bien. ¿Cómo ahora para contestar la pregunta? Si el auto sigue por la curva o derrapa. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Hacemos las cuentas teniendo en cuenta el coeficiente? Exactamente. Calculamos la fricción estática máxima posible teniendo en cuenta el coeficiente. ¿Sí? Entonces, con pavimento seco, o sea que acá el mu estático es 0,6, calculo la fricción máxima, que es mu por la normal. La normal la saqué de 4, ¿no? O sea que es igual al peso. Y me da 5.880 newtons. ¿Cuál sería la conclusión acá? No derrapa, tipo, alcanza. Exactamente, la fricción me resobra, ¿no? O sea, yo necesito 4.500 newtons como fuerza de fricción, fuerza centrípeta, y la máxima de que dispongo cuando el pavimento está seco es 5.880. Por lo tanto, el auto puede tomar la curva sin derrapar. Y ahora hago lo mismo, o sea, calculo cuánto vale la fricción máxima cuando el pavimento está con hielo, o sea que se reduce el coeficiente a 0,25. Y me da 2.450 newtons. ¿Cuál sería la conclusión? Nada, ahí pasa de largo. Exactamente. Salís volando. Claro, sale bien, ¿sí? O sea que por eso, ¿no? Todas las precauciones, las normas de tránsito y todo, pendiente de qué pasa, ¿sí? Fíjense cuando hay en las carreras de autos, que por ahí hay accidentes y se derrama aceite, ¿no? Obviamente el aceite disminuye también el coeficiente de fricción, entonces suspenden ahí en la carrera y bueno, limpian, ¿sí? O sea, eso es sumamente importante, esto de cómo va cambiando la fricción con el coeficiente. Bien.
¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo podría ser? Yo sé que cuando yo tengo yo puedo tomar la curva gracias a esta fricción, que es la fuerza centrípeta, pero bueno, obviamente acá aparece este aspecto negativo que tiene la fricción, que es ni más ni menos que el desgaste de los neumáticos, ¿sí? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? O sea, ¿se podría hacer algo para que un automóvil pueda tomar una curva sin que aparezca la fricción? Siendo más lento. ¿Eh? Siendo más lento. No, porque fíjate que no, para el otro lado tenía que ir. Fíjate que la fricción depende de la velocidad. Acá está, ¿no? Esto. O sea que, sí, voy más lento, la fricción disminuye. O tomando la curva más abierta, un radio más grande. Pero yo quiero que no aparezca la fricción. Porque la fricción estática puede tomar su valor 0. O sea, acá, ¿podría ser posible que esta fricción sea 0 y sin embargo poder tomar la curva? No, no se puede. A no ser que le ates una soga gigante al No, auto y... no hay soga, ni Sí. cadena, ni nada. ¿Cómo podría reemplazar? Fíjense que esta fuerza de fricción es la fuerza centrípeta. Yo necesito una fuerza centrípeta. Una fuerza en la misma dirección y sentido que la aceleración. ¿Habría algo que podría reemplazar esa fricción que no sea cadena, soga ni nada? Exista ¿Que el otra auto fuerza doble que- más hacia adentro? No El sé. peso, profe. Que la carretera esté como Ah, una fuerza montaña. electromagnética. Que la carretera esté como que, ahí escuché una voz Como femenina. en una montaña, tipo empinada. Bien. Entonces, Inclinar la carretera. ¿Y cómo se llama esa inclinación de la carretera? ¿Alguien se acuerda? ¿Sabe? Peralte. Bien ahí. Bien, Francisco. Peralte. Fíjense que ahora, bueno, el problema seguía, no importa. Si yo inclino la carretera, ¿qué pasa? ¿Qué cambia acá? Yo digo, bueno, la fuerza que hace la tierra sobre el auto, ¿no? El peso, aparece así. ¿Qué cambia cuando yo inclino la carretera? La fuerza de fricción no tiene la dirección que tenía antes. ya no hay fuerza de A ver, fricción. dejemos de lado un ratito la fricción. Vayamos a la otra componente de la fuerza de la ruta sobre el auto. ¿Cómo es? El peso se descompone. No, todavía no descompongamos nada. Hagamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo sigo el diagrama de cuerpo libre? Ya hice Y la fuerza. la normal no estaría Ahí perpendicular al está, plano, la normal. ¿Cómo es la normal ahora? perpendicular a la curva, tipo, o sea, a la Perpendicular a superficie la de la curva. carretera. O sea que es así la normal. ¿Cómo es la aceleración? Que es la aceleración radial o centrípeta, ¿no? ¿Cómo dibujo el vector aceleración? Acá No sé tengo si el siendo eje. igual o no, porque Igual radios que el es otro como- caso, Haría la tal cual. fricción. Exactamente. Entonces, fíjense, si yo ahora, como siempre, tomo un sistema de referencia que va a ser vertical y radial. Vertical y radial para las fuerzas y la aceleración. ¿Tengo una fuerza centrípeta? Sí, Sí, sí. Sí. ¿Cuál es? la misma de antes o no. La componente era normal. No. La componente en X de la normal. Exactamente, es la componente de la normal, no es la misma que antes, porque antes, cuando la carretera era plana, ahí la fuerza centrípeta era sí o sí la fricción, porque la normal me quedaba en la dirección del peso, me quedaba vertical. Ahora, al inclinar la ruta, yo le cambio la dirección a la normal, entonces fíjense que puedo tomar la curva sin necesidad de que aparezca la fricción. Porque ahora, ¿qué me queda en el eje radial? La componente de la normal, como ustedes me dijeron, fíjense que este ángulo beta, que está acá, es el ángulo del peralte, o sea, es el ángulo que está inclinada la ruta, que es el ángulo, acá en el dibujito,
entre la normal y la vertical, ¿no? Este es el ángulo beta. ¿Sí? O sea, es como si fuese un plano inclinado, nada más que el auto no está cayendo por el plano, sino que está rotando. Entonces, fíjense, en el eje radial me queda la componente de la normal, normal por el seno del ángulo, igual a masa por aceleración radial, y en el otro eje, que es el vertical, me queda la componente de la normal vertical, normal por el coseno, menos el peso igual a 0. ¿Y cuál es ahora la fuerza centrípeta? La componente en La X de la normal. componente de la normal. O sea que ahora yo puedo diseñar un peralte, justamente ahora lo vamos a calcular, diseñar el ángulo del peralte para que yo pueda transitar por esa curva sin que aparezca la fuerza de fricción. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, para un auto que viaja con rapidez constante alrededor de una curva, ¿sí? Se quiere determinar el ángulo de peralte, es decir, el ángulo que tengo que inclinar esa curva para que no aparezca, o sea, para que no se requiera de la fricción, ¿sí? Y poder igualmente tomar esa curva. Entonces, determinar ese ángulo para esta curva particular que tiene 50 metros de radio y que se toma con esta velocidad. Entonces, ¿cómo hago? Ya tengo las sumatorias de fuerzas, ¿no? Como vimos recién. La componente de la normal por el seno igual a masa por aceleración radial, que ya lo pongo en términos, esta es la aceleración radial, b cuadrado sobre r, y en la otra dirección teníamos la componente de la normal, la otra, ¿no? Normal por el coseno menos mg igual a 0, pasé mg sumando, ¿sí? Cálculo auxiliar, el pasaje de unidades de la velocidad, ¿no? Kilómetros se va con kilómetros, hora con hora, y bueno, 36 kilómetros por hora me da 10 metros por segundo. Bien, ¿qué hago ahora? El despeje rápido, ¿sí? Dividir término a término, 5 con 6. Cuando dividimos término a término, se simplifican las normales, se simplifica la masa, ojo al piojo, se simplifica la masa del auto, y me queda que el ángulo de peralte, miren de qué depende, de la rapidez, ahí está, ¿sí? Es el arco tangente de la rapidez con la que tomo la curva al cuadrado dividido g por el radio de la curva. O sea, depende de la rapidez y del radio que tenga esa curva, ¿no? Esa rotonda. Entonces, dependiendo de esos valores, yo diseño para una determinada curva el ángulo. De forma tal que si yo transito por esa curva con una velocidad de 36 kilómetros por hora, no van a aparecer fuerzas laterales de fricción. La fricción va a ser 0, que de hecho es un valor posible de la fricción estática, ¿no? Acuérdense que la fricción estática va entre 0 y su valor máximo, que es el coeficiente por la normal. Entonces quiere decir, ¿no?, que no va a aparecer esa fricción cuando tomamos esa curva con la velocidad para la cual fue diseñado el peralte. Pero ¿qué pasa si la rapidez con la que yo tomo la curva es mayor a 36 kilómetros por hora? Y si es menor, ¿qué pasa ahí? Y como es directamente proporcional, el ángulo va a aumentar. No, para un ángulo fijo. O sea, yo tomo esta curva que está diseñada, ¿no?, para transitar con 36 kilómetros por hora, esta curva, ahora la tomo con una velocidad más grande que 36 o más chica que 36. ¿Qué va a pasar? ¿No aparece rozamiento ahí? A más velocidad. Bien, tal cual. El radio será más grande. Aparece el rozamiento, tal cual. Entonces, fíjense, si la velocidad es mayor que esta velocidad con la que fue diseñado el peralte, el auto va a tender a derrapar hacia afuera de la curva. Entonces, ¿cómo aparece la fricción? Para evitar esa tendencia al movimiento. Acuérdense que es una fricción estática. O sea que es una fricción que evita el movimiento. ¿Cómo va a aparecer? Del radio.
¿Cómo va a aparecer esa fricción? ¿No iría como Contraria al movimiento. siguiendo la línea negra del ángulo? Claro, la línea esa que está como inclinada, no seguiría Claro. esa porque el auto está torcido. Por Claro, el ejemplo. auto está en una carretera con peralte, entonces fíjense, ahí les dibujé la normal. Ahora tengo un poco más de idea. Acuérdense que normal y fricción son fuerzas perpendiculares entre sí, porque una es perpendicular a la superficie de contacto, la otra es paralela. Entonces ahora ya tengo una idea, ¿no? La fricción tiene que ir paralela al plano de la ruta. ¿Y en qué sentido en este caso? Cuando estoy con una velocidad mayor a la permitida. Al centro. Hacia el eje, hacia el centro. Exactamente. ¿Sí? Porque va a evitar que el auto se salga hacia afuera de la curva. Y ojo, porque ¿cómo es la aceleración? La aceleración es siempre la misma. Este es el eje de rotación, entonces la aceleración es perpendicular al eje de rotación y apuntando hacia el eje. Ojo, ¿eh? Entonces fíjense, el sistema de referencia sigue siendo el mismo que antes, radial y vertical. ¿Sí? Y el ángulo de peralte, ese ángulo beta, es este de acá, entre la normal y el eje vertical, y entre la fricción y el eje radial. Este es el ángulo del peralte. ¿Sí? Bueno, si queremos determinar, por ejemplo, la velocidad máxima con la que se puede transitar cuando el pavimento está seco, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, directamente, ¿sí? Aplico la segunda ley sobre el eje radial. Fíjense que me va a aparecer la componente de la normal, la componente de la fricción, ¿sí? Las dos positivas, porque las dos apuntan en el sentido que hemos llamado positivo para el eje radial, y nada más, ¿no? Porque el peso no tiene componente radial. Igual la masa por aceleración radial. Esta es la aceleración radial, que tiene que ver con, sin vector acá, tiene que ver con la velocidad máxima, ¿no? Porque estoy calculando V máxima. Y en la otra dirección me queda la componente de la normal, la otra componente de la normal, menos, porque ahora la componente de la fricción apunta en el sentido negativo, que hemos llamado, ¿no? Por el sistema de referencia, el peso también, esto igual a 0. ¿Sí? Tengo estas dos ecuaciones. La condición de velocidad máxima implica que la fricción estática toma su valor máximo. Por lo tanto, esta fricción estática va a ser mu por la normal de la ruta sobre el auto, y esta de acá también, mu por la normal de la ruta sobre el auto. Entonces fíjense, saco factor común la normal, que aparece acá, ¿no? Y aparece acá, y divido término a término. Ya es un vicio esto, ¿no? De dividir término a término sale rapidísimo. Entonces, simplifico las normales, simplifico las masas, y me queda que la velocidad máxima con la que puedo transitar por esa curva que tiene este peralte, que ya calculamos, ¿no? 11, y algo de grados, ¿sí? Y un día de pavimento seco, me da 21,18 metros por segundo, que pasados a kilómetros por hora son 76,27 kilómetros por hora. O sea que fíjense que la velocidad con la que habíamos diseñado el peralte para que no aparecieran fuerzas de fricción era de 36, ¿no? Velocidad de diseño eran los 36 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, si yo voy más rápido, ¿hasta cuándo puedo ir más rápido? Sin salirme de la curva. Hasta 76,27 kilómetros por hora. Esa curva, ¿no? Si tomo la curva 80 kilómetros por hora, me fui de largo. ¿Sí? Y lo mismo. Tengo una duda. Sí. Con el tema de dividir las R y las I, ¿por qué hace eso? No entiendo por qué se podría hacer. En realidad es una forma rápida de despeje. ¿Sí? Se puede hacer porque estas dos ecuaciones son
expresiones escalares. Acá no tengo ningún vector, porque ya son las proyecciones. Estos son escalares. Entonces, ¿cuál sería la forma de despejar? Yo quiero despejar la velocidad máxima. Bueno, acá pueden hacer sustitución, igualación, o sea, se podría sacar factor común la normal acá, despejarla y después igualar. O sea, hay varios métodos para despejar la velocidad. El que yo uso es esto de dividir término a término. O sea que, ¿qué hice? Saqué factor común la normal de la ecuación asterisco, ¿no? La saqué factor común. Y de esta ecuación también la saqué factor común y pasé el peso sumando para el otro lado. Entonces después, divido término a término. Todo lo que está en el primer término dividido lo que está en el segundo. ¿Sí? Igual a el cociente entre todo lo que está en el primer término dividido en el segundo. O sea, es una forma de despejar como sintética, simplificada. Hago como 2 pasos en uno. Por supuesto que ustedes para despejar pueden usar el método que quieran. ¿Sí? Esto es, yo se los muestro como una alternativa que es más rápida, ¿no? Porque directamente en un paso yo ya puedo despejar la velocidad. Pero por Profe, supuesto, sí. perdón. Esto siempre se puede hacer si las ecuaciones, las expresiones son escalares, ¿no? Claro, claro. Acá estamos todos con expresiones escalares, no hay ni un vector. Ojo, sí. Ahí gracias por el aporte, Ramiro, porque es así. O sea que si yo acá tengo vectores, no puedo dividir como sea, no. Esto lo puedo hacer porque acá tengo la proyección escalar de los vectores en el eje radial y la proyección escalar de los vectores en el eje Y. O sea, acá ya tengo escalares. Entonces sumo, resto, multiplico, divido, puedo hacer lo que quiera. Saco de uno, reemplazo en la otra, ¿sí? Pasan a ser ecuaciones para despejar, no sé. ¿Sí? ¿Se entiende? Si esta forma de despeje los confunde, obviamente ustedes usen la de ustedes. Yo se las muestro como una alternativa, una opción válida para despejar. Por supuesto que hay otras montones de opciones, pueden usar matrices, determinantes, lo que quieran para despejar, ¿sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué va a pasar si ahora la rapidez es menor que 36 kilómetros por hora? Y ya con esto, ahí un poco cerramos. El auto no tiene como a caerse, digamos, entre comillas. Exactamente, Andrés. El auto tiende como a caerse hacia adentro de la curva. Entonces, ¿para dónde va a ir la fricción? Que va a impedir que el auto se venga Sí, hacia para la dirección contraria, para arriba. Claro, hacia arriba de la curva. Exactamente. Recuerden que la fricción, que es estática, lo que hace es impedir ese movimiento relativo. Impide que el auto se vaya hacia dentro de la curva, ¿sí? La aceleración, no nos olvidemos, siempre, acuérdense que se pueden ayudar dibujando el eje de rotación, entonces la aceleración me queda perpendicular al eje de rotación y apuntando siempre hacia el eje. ¿Sí? Marco los ángulos, el ángulo beta del peralte es este de acá, este es beta, y este de acá, no me quedó el dibujito muy a escala, este de acá también es beta. Y ahora sí, lo que hago es proyectar, ¿sí? Y calcular entonces la velocidad mínima. Proyecto en el eje radial y en el eje vertical. Acá ya reemplacé la aceleración radial, es b cuadrado sobre r, nada más que ahora la velocidad mínima, y nuevamente, cuando la velocidad es la mínima, eso me habilita a utilizar el valor máximo de la fricción estática. Es decir, esta fricción la voy a escribir como el mu estático por la normal de la ruta sobre el auto, y esta de acá también va a tomar su valor máximo, mu estático por la normal de la ruta sobre el auto. Entonces los pasos que voy a hacer son similares a los de recién, voy a sacar la normal factor común, divido término a término, y me queda esta expresión para la velocidad mínima. O sea, si la comparan con la otra, es como que se dan vuelta estos signos, ¿no? Que son los signos de la fricción. Porque en definitiva lo que pasó fue eso, cambió el sentido de la fricción.
Pero cuando reemplazo los valores, llego a que la velocidad mínima es raíz de menos 172. ¿Cómo interpretamos eso? No, o sea, hasta cero llegaría la velocidad nomás, porque si vas para atrás sigue siendo velocidad o no. Muy bien. No, Pero hay yo una rapidez calculo la negativa. velocidad y me da este valor, o sea, tengo la raíz de un número negativo. O sea, matemáticamente no existe eso en el campo de los reales. Ahora quiero ver si podemos hacer entre todos, con esto cerramos, una interpretación física de por qué me está dando este resultado. Estoy calculando la velocidad mínima con la que puedo tomar esa curva, acuérdense, en condiciones de pavimento seco, o sea 0,6 el coeficiente, y con este ángulo, ¿no? 11,53. Y me da algo negativo. ¿Cómo lo interpreto? Y que la velocidad inicial era muy baja, entonces no importa si la disminuís, no te afecta en nada. ¿O no? Sí, por ahí la condición no está en la velocidad, o sea, porque yo lo que estoy calculando es la velocidad. ¿No sería la dirección que toma la velocidad del auto en la curva? O nada que ver. ¿No sería que es cero lo mínimo? ¿Velocidad cero? Exactamente, por ahí. No alcancé a leer quién lo dijo, muy bien. Eso quiere decir que, fíjense, como el coeficiente es tan grande, 0,6, y el ángulo es tan chiquito, que efectivamente la fricción alcanza para mantenerlo al auto incluso si la velocidad es 0. Y acá yo hice un cálculo. ¿Qué pasa si el auto está quieto sobre esa ruta que está peraltada? Si está quieto. No se cae. Claro, esta fricción lo puede mantener, y sí, fíjense, para que se pueda mantener ahí el auto, la fricción tiene que ser igual a la componente del peso. O sea que tiene que ser 1958,83 newtons. Pero la fricción máxima con este 0,6 es 5.761,34 newtons. O sea que está pasando eso. Es tan grande la fricción que el auto incluso podría estar detenido y no caerse hacia el interior de la curva, no derrapar hacia el interior de la curva. Por lo tanto, cuando uno tiene que dar la respuesta a este problema, la velocidad mínima sería 0, sin incluir el 0, porque 0 implica que está quieto, ¿no? O sea, sin incluir el 0, y 76,27 la máxima. O sea que el intervalo de rapidez con la que podría tomar esa curva, un día de pavimento seco, acuérdense que esa es la condición, es entre 0, sin incluir el 0, y 76,27 kilómetros por hora. En ese rango de velocidades, el auto se mantiene en la trayectoria circular. ¿Sí? ¿Se entendió cómo interpretamos esa raíz negativa? Sí, sí. Igual, bueno, es como mucho de golpe. Hay que... Bueno, acá hay... Profe, ¿te molestaría poner la diapositiva donde está la raíz negativa? Así le saco una captura. Mil gracias. Ahí está. Sí, entonces siempre cuando lleguemos así a alguna cuestión que matemáticamente no tiene solución, tenemos que hacer la interpretación física de por qué está pasando eso. ¿Sí? Entonces en este caso la interpretación física es esta, que la fricción es tan grande, fíjense que si uno reduce, ¿qué pasa si hay pavimento con hielo? ¿Se acuerdan? Era 0,25. A ver, hagamos la Y ahí cuenta. sí se podría llegar a caer el auto para el costado. A ver, hagamos la cuenta. Seno, o sea, ¿qué cuentita voy a hacer? Lo que me da negativo es este paréntesis del numerador, ¿no? Porque el numerador es positivo, o sea que el signo menos viene de acá. Fíjense, si hacemos seno de 11,53 menos 0,25 por coseno de 11,53, también da negativo, menos 0,04, da chiquitito negativo. O sea que
Si hay hielo también le alcanza para mantenerse. Hielo con este coeficiente, ¿no? Un coeficiente 0,25. Es como medio grande para un coeficiente con hielo. Bueno, no importa. Bien. Y acá hay algunas fotitos de digamos, aplicaciones del peralte, ¿no? En competencias, ahí en las motos, acá en las pistas de motocross, pista de ciclismo, esta primera pista de ciclismo. Bueno, acá no se ven muchos trenes, por supuesto, en nuestro país, lamentablemente, pero cuando los trenes tienen que girar, tienen una curva también, se hace un peralte, digamos, sobre las vías un poco también para la comodidad de la persona que va adentro, ¿no? Porque si la fuerza centrípeta es la fricción, es como que uno empieza a deslizar por el asiento. En cambio, si la fuerza centrípeta es la componente de la normal, eso también implica comodidad para la persona, para el pasajero, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Vamos a dejar la parte de movimiento circular no uniforme, que sería cuando V, el módulo, es distinto de constante, por lo tanto aparece, además de la componente radial, que ya vimos que aparece cuando la trayectoria es circular, también la componente tangencial, ¿no? Van a aparecer las dos componentes, porque la velocidad está cambiando tanto en su dirección como en su módulo, ¿sí? Entonces vamos a ver los casos que serían lo más complejo de esta parte de movimiento circular, cuando aparecen estas variaciones tanto en la dirección como en el módulo de la velocidad, ¿sí? Eso lo dejamos para la clase que viene. Bien.